Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Enfoque Cimarrón, un programa de análisis, reflexión, algo de información y mucho diálogo sobre temas de actualidad. Saludo con mucho gusto a los compañeros de mesa. Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Héctor, ¿qué tal? Carlos, ¿qué tal? Natanael. Un placer, Carlos. Hola. Nuestro tema de hoy, la vida laboral de los individuos. Vamos a la cápsula de presentación que ha preparado el equipo de producción. Adelante. El mercado laboral está integrado por el potencial humano, sus capacidades expresadas a través de la mano de obra y los espacios para su ocupación o empleos. A medida que la tecnología avanza y las necesidades se adaptan, las empresas buscan optimizar sus procesos a través de la automatización de empleo, razón por la cual se ve afectado el mercado de trabajo. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en Baja California 413,000 personas se emplean en la industria manufacturera, siendo después del sector servicios el mayor generador de puestos de trabajo en la entidad. Así como también México tiene el segundo mejor contexto para emprender de América Latina. Según un estudio realizado por el Monitor Global de Emprendimiento, GEM, 2018 y 2019, el país ocupa la posición número 23 y Argentina está en posición número 21. Por lo tanto, se encuentra entre las 54 naciones analizadas en Estudios Global de Emprendimiento. El presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Domingo Ramos Medina, considera que el avance tecnológico y la automatización de procesos de producción sí representan una amenaza para el sector industrial de Tijuana, pues comenta que la tecnología juega un papel importante en la producción de las empresas. Otro de los factores que preocupa a la sociedad mexicana son las condiciones laborales con respecto a la jubilación y retiro. En México, la edad de jubilación está establecida a los 65 años, pero existen propuestas para que se aumente a los 68 o 70 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración debe actuar con una política distinta, por lo cual no apoyará la ampliación de la edad de retiro de los mexicanos. Abrimos la mesa de análisis. Mercado de trabajo, del empleado al emprendedor. ¿Qué impacto tienen las tecnologías digitales en la vida laboral de los individuos? ¿Qué necesidades plantea esto al sistema educativo de un país? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Compañeros, usted tiene la palabra, Roberto. Bien, me gustaría empezar por plantear que este cambio tecnológico no ha sido el primero al que nos hemos enfrentado como sociedad. Y muchas veces este mismo discurso de que el avance en los procesos a través de la innovación tecnológica iba irremediablemente a acabar con sociedades prácticamente desocupadas porque la tecnología iba a sustituir al trabajador y entonces pues ya nadie iba a tener trabajo. Fue el caso de las revoluciones industriales. Ese era el argumento que se presentaba. Se destruían las máquinas porque no querían quedarse sin trabajo. Exactamente. No sucedió. No sucedió. Que no haya sucedido no significa que no pueda suceder. Generalmente lo que ahí sucede es que la tasa a la que se incrementa la economización de la mano de obra, es decir, la tecnología, cómo va sustituyendo a los trabajadores, es inferior a la velocidad a la que se generan nuevas oportunidades de trabajo, nuevos sectores donde se pueda trabajar. Eso siempre había sucedido. ¿Eso está cuantificado? ¿Es así? Digamos que es el eje general. Un sector se automatiza, se pierden empleos, no importa, porque generalmente va a haber otros sectores que van a crecer a un ritmo mayor al que va perdiendo trabajos este sector. Entonces, al final, todos tenían, o un amplio porcentaje de la población tenía empleo. El problema ahora, creo yo, que a lo que nos enfrentamos con esta revolución digital es sobre todo, no lo digital, sino el tema de la inteligencia artificial. La machine learning, IA, big data, todo ese tipo de tecnología lo que está haciendo es sustituyendo a un ritmo muy elevado a los puestos de trabajo en comparación a los nuevos sectores que pueden, digamos, dar entrada a esas personas que se están desocupando. Hace poco se realizó un estudio sobre particularmente 702 ocupaciones en Estados Unidos y cuál era la probabilidad en las próximas 2 décadas de que esos 702 trabajos desaparecieran como consecuencia de la automatización, ¿no? Que ahora las computadoras iban a poder hacer su trabajo. Bueno, según ese estudio, en
menos de 2 décadas, 47% del total del empleo de Estados Unidos va a desaparecer como consecuencia de un problema de automatización. Y no solamente, como uno pensaría, tiene que ver con, o inicialmente podría pensar, con trabajos manuales, intensivos en mano de obra, poco sofisticados. No, de hecho, profesiones enteras, y aquí una mala noticia para los economistas, según este estudio, ahí existe un 43% de probabilidad que en los próximos 20 años se automatice las labores que actualmente hace un economista. Un economista. Historiadores, por ejemplo, ellos tienen 42% de probabilidad. Ocupaciones con 99% de probabilidad de desaparecer, sí, casi una certeza. Telemarketing, seguramente va a desaparecer. El que prepara los impuestos, muy probablemente va a desaparecer. Digamos que ocupaciones tienen menos probabilidad. Todo lo que tiene que ver con enseñanza, cirugías, ¿no? que requieren habilidades manuales muy específicas, detalladas, pensamiento original, creatividad, ¿no? Por ejemplo. Estamos bien entonces como... Como economistas, no tan bien. Como profesores de economía, pues ahí vamos, ¿no? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, que tiene que ver con artes, ¿no? Lo que tiene que ver con relaciones humanas, ¿no? Atención psicológica. Servicios personales, cuidar niños. Ese tipo de cosas es más complicado, ¿no? O sea, la niñera robot no es probable que exista, sino todo lo contrario. Entonces, en ese sentido, si partimos de estos supuestos, ¿no? Porque tiene toda una metodología muy interesante, características que determina si aumenta o disminuye la probabilidad, hacia allá tendría que ir todo el sistema educativo, las universidades, a desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Yo creo que uno percibe, por lo menos en los más jóvenes, en los que ahora están entrando en la universidad, 18, 19 años, sentimientos como ansiedad, incertidumbre ante el futuro laboral, y creo que está justificado, ¿no? Porque perciben de que se va flexibilizando mucho el mercado laboral. Entonces... Bueno, yo vislumbro dos temas ahí complejos con lo que señala Roberto. Es verdad que en los años, en las últimas 2 décadas, por así mencionarlos, ha habido una evolución muy fuerte en el tema de las tecnologías. Ya mencionaba Roberto, inteligencia artificial, Big Data, automatización, todos esos procesos que han evolucionado de una manera muy rápida, ha generado, creo, 2 problemas que no estamos atendiendo, al menos en el corto plazo, ¿no? Uno de ellos, bueno, ahora, ¿esto por qué sucede? ¿No? Es hasta cierto sentido natural, ¿no? O sea, las empresas están buscando, a medida que pasa el tiempo, ser más eficiente o operar con mayores niveles de optimización que les permita ser más competitivos y atender los mercados en los que están actuando. Digamos, es normal, es lo que la vía del mercado normalmente le exige a una empresa que está buscando competir a nivel global, cada vez ser más eficiente, y la tecnología le ofrece esa alternativa. Es el camino. Exactamente, es el camino. Pero ¿esto qué impactos tiene? Pues obviamente la sustitución de la mano del hombre por todos esos procesos automatizados y por lo tanto una menor capacidad de generar fuentes de trabajo para la población, ¿no? Que para lo menos para los empleos tradicionales a los que hemos venido o hemos estado acostumbrando también en las últimas décadas. Eso por una parte. Y además deja espacios laborales donde quizás se requieren menos niveles de especialización y por lo tanto también se habla de problemas en los niveles salariales que en muchos países suelen ser muy bajos. ¿Esto por qué también ocurre? Esto también ocurre, pues, obviamente en las empresas, además de la automatización y ser más eficiente, pues en la búsqueda también de la generación de riqueza, pero creo que está generando un problema de demasiada concentración del ingreso en el mundo en general. Y eso tiene riesgos porque empezamos a hablar de muy poca gente con unos niveles de ingresos muy, muy elevados y una masa muy amplia, pero muy amplia, de personas con niveles de ingresos muy bajos, y esa desigualdad, esa concentración genera una desigualdad y genera problemas muy fuertes vinculados al tema de pobreza inclusive, ¿no? Y de aspectos básicos que la gente no puede resolver. Veía el otro día datos de que vivimos en el momento de mayor desigualdad en la historia de la humanidad. Es correcto, cuando a lo mejor con todo este avance tecnológico, con todo esto que se ha logrado eficientar los procesos,
pues digamos que si tuviéramos un mecanismo de compensación hacia los grupos más vulnerables, pues a lo mejor no tendríamos ni siquiera por qué en este momento estar hablando de que en el mundo existe personas que padecen hambre, ¿no? O sea, sería un tema que pudiéramos resolver sin que muchos estuvieran teniendo los niveles de ingresos que perciben, ¿no? Entonces, ese es un problema que creo yo no se está atendiendo, al menos no en la misma velocidad en que va el tema de la automatización de los procesos y desplazamientos de la mano de obra, y que puede generar problemas, bueno, que posiblemente ya lo está generando, pero que se pueden ahondar esos problemas en persona que inclusive puede estar calificada y no puede encontrar los espacios en el mercado laboral. Y eso, desafortunadamente, también se empieza a resentir en un segmento de la población que es la clase trabajadora más joven, ¿no? O sea, donde los nuevos, pues ahora sí, posibles trabajadores especializados y no especializados, pues no están encontrando las respuestas en los mercados laborales debido a todo este esquema de automatización que se ve. Eso, si me permite, Héctor, es interesante porque no alcanza ya con la calificación, o sea, con el nivel educativo, sino si no están las oportunidades de empleo. Hacia allá va, ¿no? Y se puede profundizar, o sea, ya no solamente hablamos de que a lo mejor no hay trabajo para la gente menos calificada, es posible que ya no estén encontrando espacios algunos de los ya calificados. Y bueno, yo digo que tiene que haber algunas soluciones, algunos mecanismos que traten de incentivar y aprovechar también todo ese capital humano para generar nuevos espacios, a lo mejor para el emprendimiento, como tú señalabas al inicio, donde todo esto se pueda compartir más y que, digamos, tenga un impacto menos negativo todos estos procesos, sobre todo en el tema laboral, ¿no? Porque tiene muchos impactos positivos en el tema de la vida cotidiana, de impactos en el bienestar, impactos en la salud, Comunicación. el transporte, la comunicación, pero en el tema laboral creo que algo se tendrá que hacer hacia el futuro, pues, para disminuir esos impactos Negativos. Exactamente, ¿no? Sí, además de estas transformaciones tecnológicas que se están señalando, yo creo que también es importante comentar acerca de lo que eso ha implicado en políticas laborales en términos generales. Hace algunas décadas hablábamos del famoso estado del bienestar, donde de alguna manera esta idea resumía una obligación del Estado proveer cierta seguridad a un ciudadano laboral, de educación, e incluso de un retiro mediante una jubilación o una pensión. Claro, porque el problema está en los dos extremos de la Una escala de edades. de las cosas es que antes uno podía pensar, digo antes, estoy pensando precisamente hace 30 años, uno podía pensar que podía trabajar en un lugar toda la vida y retirarse ahí. Sí, me parece que una de las nuevas realidades que tienen los mercados laborales es que difícilmente hoy en día alguien puede pensar en que va a existir un trabajo para toda la vida, primero. Ni siquiera vivir en la misma ciudad. Además, ¿no? o incluso dentro de la misma empresa, Estar en el mismo puesto o cumpliendo la misma función. Esto nos lleva a que hoy en día los mercados laborales son muy flexibles. ¿Sí? Parte de esas transformaciones es su flexibilidad. Estoy ahorita centrándome en lo que tiene que ver con las condiciones, ¿sí?, laborales propiamente que asegurarían, ¿no?, el bienestar de una persona a través de su labor, ¿no?, de su trabajo. Hoy en día también yo creo una persona, ya se está viendo cada vez más claro, es muy probable que va a trabajar, al no trabajar a encontrar un trabajo para toda la vida, eso significará que va seguramente a trabajar en diversas empresas a lo largo de su vida. E incluso muchas de las condiciones pueden ser como freelance o contratación por proyectos, sin ir más allá, sin más prestaciones que eso. Creo que esa es una de las transformaciones también muy importantes. ¿Qué tanto ha tenido que ver la tecnología aquí? Yo creo que bastante, pero que por eso digo, no creo que solamente sea una cuestión de tecnología, también es de políticas que van asociadas al desarrollo de los mercados y que tendría que ver con un sistema económico predominante, actualmente el sistema capitalista, que ha entrado en esta fase
en esta fase de desarrollo tecnológico, pero también en esta fase de distribución de la riqueza y cómo la genera, y las condiciones genera y cómo la distribuye. Hoy también podemos ver que los trabajos requieren personas muy bien cualificadas, y no solamente en cuestiones de tecnología como uno podría pensar en computación, en cualquier aspecto de la vida laboral que requiera desarrollarse. No podemos resumirlo, aunque hoy sea preponderante el uso de las tecnologías de información. Sabemos que están cumpliendo cada vez un papel más relevante, pero no podemos reducirlo únicamente a ello. Entonces se requiere personas más cualificadas. Otra de las cosas es que también cada vez resulta más evidente que dentro de un trabajo, además de tener competencias que le den cualificación, se requieren también conocimientos transversales. ¿Sí? No solamente la especialización, sino también aquello que va y atraviesa a varias especialidades o especializaciones, que nos lleva a tener una formación continua, ¿no? Que no se reduce a lo que aprendo ahorita en una carrera, salgo y eso me va a servir para toda la vida. Si decimos que las condiciones están variando, están cambiando, los requerimientos de las empresas o de los mercados laborales están cambiando, por lo tanto las necesidades que una persona tiene de conocer y de actualizarse también están cambiando. Están cambiando mucho. Y por eso hablamos de una formación continua, aprender de manera permanente cosas nuevas. Otra de las cosas... Incluso, Héctor, puede ser paradójico, pero puede ser que una persona esté bien en un momento, en el mercado laboral, con un buen ingreso, pero eso no le da estabilidad a mediano o largo plazo. Es decir, si el avance tecnológico lo supera y sus conocimientos los tiene que ayornar. O una máquina lo sustituye. O una Pues, máquina, claro, como decíamos lo podemos recién. ver ahorita, lo podemos ver actualmente en la tecnología. Hay tecnología que ahorita, como bien comentas, puede tener su boom y posteriormente se sustituya por otra tecnología. Pero en su momento, esa tecnología que fue preponderante, bueno, generó cierto impacto, no solamente en la sociedad, sino en el bienestar de las personas, sobre todo quienes estaban directamente asociados a su desarrollo y a su implementación. Y hoy en día, como eso es muy rápido, es cambiante de manera muy acelerada, bueno, pues es sustituido por otro. Eso nos lleva también a que hoy en día los mercados laborales exigen una gran adaptabilidad de las personas, ¿no? Es decir, hoy estoy aquí, mañana estoy trabajando en algo relacionado pero distinto, y las condiciones pues son muy flexibles, ¿no? Incluso, perdón, nomás para agregar, ya va siendo también común que empecemos a ver que las áreas de trabajo no van a ser confinadas a la empresa, a la institución, ya se pueden hacer desde casa, ya se pueden hacer en otros espacios, e incluso estar interactuando en espacios distintos con otros colegas. Espacios ¿sí? abiertos. Que a través de lo que llamamos el cotrabajo, el coworking, como se le llama, o grupos de trabajo distribuido, ¿no? Pues una empresa tiene matriz aquí, tiene en otro país, y todos de alguna manera están Tienen la parte comercial acá, la producción y están aquí. colaborando en una red, ¿sí? Complementándose sin necesidad de tener copresencia física. Entonces, esas son realidades que están apareciendo y marcando mucho la tendencia de lo que son estos nuevos mercados laborales, ¿no? Muy bien. Tenemos que cerrar este primer bloque, profundas transformaciones en el mercado laboral. Quisimos saber cómo impactan ustedes, qué opinión tienen de todas estas transformaciones. Vamos a la cápsula que ha preparado sobre la opinión de ustedes el equipo de producción. Pues inclusive vengo a presentarme mi primer día de trabajo y es en una boutique. Soy bartender. Bueno, ahorita tengo 2 empleos, trabajo en una librería y trabajo en un lugar de alitas. Soy supervisor de una taquería y pues ese es mi empleo. No, el contacto para una entrevista fue fácil. Encontrar el empleo tampoco, pero elegirlo entre como que las opciones que hay, ahí es como que el mayor reto. No. No, realmente no. Un poquito. Yo creo que otro trabajo, sí. Con ese tipo de trabajo sí se requiere una actividad extra. Sí, se requiere otro más. No, es pues siempre como que ir superando y encontrando un trabajo pues mejor, más alto, más oportunidades y, ¿cómo se dice? Y a futuro es yo tener mi empresa, por así decirlo. Pues mi plan es acabar mi carrera y pues tener mi negocio. De jubilarme no he pensado. Sí lo he pensado y de hecho estoy checando, por ejemplo, ya mi Afore y todas esas cosas. De una vez algún seguro de vida,
por si acaso, cualquier cosa. No pienso jubilarme en este trabajo, pienso buscar otras oportunidades más. No en un futuro, bueno, ese futuro ya llegó, sí, ya definitivamente eso ya está, ya existe. Pues ya los están reemplazando, pero siento que al 100% no. Me imagino que en algún futuro sí. No tan cercano, pero sí. No creo eso. Muy bien, abrimos aquí el segundo bloque. Bueno, yo quería señalar algo de lo que estaba mencionando Héctor. O sea, yo no estoy muy de acuerdo en la parte de que un trabajador ocupa competencias transversales. Lo que se tiende a observar más bien es que un trabajador tiende a especializarse, pero sí, obviamente requiere de un esfuerzo coordinado para complementarse con otras disciplinas o con otras áreas de especialización para atender los requerimientos que te puede exigir el mercado laboral actual, ¿no? Y para eso creo que hemos avanzado mucho, ¿no? Donde ya como los medios de comunicación o las alternativas de información, pues da para poder estar complementándose con trabajadores inclusive de otras regiones en el mundo. A ver si entiendo bien, el requerimiento es más especialización, entonces, sí, Hacia allá. hacia allá vamos. Uno esperaría, porque, por ejemplo, retomando algunas cosas de los que mencionaron previamente, el tema de la concentración, efectivamente estamos a un nivel histórico de concentración de la riqueza y se da justamente, algunos argumentan por el tema de esta revolución tecnológica que lo que ha generado es lo que se conoce en economía como un solo ganador. Aquel que se logra posicionar como, ya sea porque arrancó primero, porque desarrolló una tecnología de manera más acelerada, se logra en la primera posición y esa primera posición le permite seguir generando conocimiento que lo despega del resto y hace prácticamente imposible. Hay ganadores y perdedores. Pero en este caso hay un solo ganador. Hay un solo. Por ejemplo, Amazon, Google, que una vez que ya van ganando, que ya son líderes de su sector, difícilmente van a poder ser alcanzados por el segundo lugar. De hecho, lo más probable que suceda es que el segundo lugar se vaya despegando hasta que se vuelva casi un monopolio o Amazon o Google. Entonces, eso le da muchísima ventaja al empleador, ¿no? Sobre pedir a sus trabajadores, ¿sabes qué? No solamente ocupo que te especialices, sino también ocupo que desarrolles ciertas capacidades. Aumenta el poder del empleador sobre el trabajo. Por supuesto. Inclusive ahí va el tema de los ingresos. De los ingresos, porque suena muy bien y creo que sí abona o incentiva el tema de la libertad del coworking, el trabajar desde casa. Eso está muy bien, ¿no? Como individuo eso es atractivo para un trabajador. El problema con eso es que es una decisión individual y no una decisión colectiva. ¿Qué va a pasar con esa persona que haga trabajos eventuales o tenga un coworking cuando tenga que llegar al retiro, por ejemplo? Eso no puede ser una decisión individual, porque la evidencia muestra que decisiones de ese tipo las personas no las tomamos, no somos racionales en ese sentido. Entonces, nada más para darles un dato, ya aterrizándolo en México. Cuando se construye el Seguro Social, había 2 trabajadores por cada persona en retiro, ¿no? 2 a 1. En 2050, cuando por ejemplo me toque tal vez más o menos a mí, Cuando te vas a jubilar, cuando me voy a jubilar yo, ¿no? Va a haber 2 trabajadores por cada 65 te retirados. vas a poder jubilar. ¿Qué significa eso de las condiciones con las que me voy a retirar yo y con las que están viviendo los retirados en ese momento? Algunos analistas dicen que el problema no es tanto el tema de la edad de retiro o el monto que te toca de si es Afore o es un fondo colectivo Público. Tiene que ver, en México en particular, cuánto tiempo pasas en el sector formal de la economía. Eso me te iba a referir, no me imagino que son 2 trabajadores, pero no tomando en cuenta Exacto. toda la base masa informal. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa ¿Qué porcentaje de informalidad está en México? No es tanto el problema. ¿50%? El problema es el siguiente. El problema es que yo puedo ser trabajador formal una etapa de mi vida. Pero no estar cotizando. Puedo ser trabajador formal y cotizar, pero luego hay una oferta más atractiva o una crisis económica que me obliga a la informalidad. Y luego cuando encuentro una oportunidad vuelvo a la formalidad. Entonces, mi proceso de cotización no es continuo. Entonces, para poder yo, por ejemplo, ahorita calificar una Afore, ocupo tener 10 años por lo menos continuos, 10 años continuos trabajando en el sector formal. No sucede eso. Entonces, en promedio, un trabajador mexicano pasa 67% de su vida laboral en el mercado formal y el resto en el mercado informal. Muchas veces las cuentas no le dan, a pesar de trabajar hasta los 65 años, para poder tener una pensión mínima o no. La propuesta que se hace, hay varias propuestas para intentar más o menos solucionar este asunto, ¿no? En el tema de seguridad social y retiro, que haya en México en particular, un organismo único que provea la seguridad social.
O sea, olvidémonos del Seguro Popular, olvidémonos del IMSS, del ISSSTECALI, uno solo para todos. Eres mexicano, tienes derecho a tener atención médica. ¿Y la parte privada? También, digo, También, ¿no? claro. Un solo organismo. El hecho de que seas mexicano te garantiza tener acceso a salud a través del organismo público, que le llamamos como queramos. A privado ya decide Privado cada decide. quien, ¿no? Si usa el público o usa el privado. Pero el público todo lo podemos utilizar, por el solo hecho de ser mexicano. Otras, ya más progresistas, hablan de rentas universales, ¿no? ¿Sabes qué? Va a haber un problema definitivamente en el mercado laboral. Entonces, ¿qué se ocupa? Rentas universales. ¿Por qué? Porque eso que platicamos ahorita de la automatización. Pero el renta universal está ligado a solo si trabajas o Renta trabajas o no universal trabajas. igual. ¿Se puede implementar? Hay estudios que ¿cuál es el argumento en contra? No hay ningún país que hoy tenga claro que no. renta básica universal. Todavía no, pero han hecho estudios con pequeñas ciudades, ¿no? En Canadá. ¿Finlandia? En Canadá y en Estados Unidos. Hace poco salieron los resultados de Estados Unidos. Lo que o el miedo, digamos, el temor de la renta universal, es que eso iba a desincentivar Expliquemos brevemente en qué consiste una renta universal. Es que igual, por ser tijuanense, digamos que el programa se aplica a Tijuana, por ser tijuanense, a todo que sea tijuanense va a tener derecho a 2,000 pesos al mes. Trabajes, no trabajes, estudies, no estudies, tengas 15 años o 18 años o 65, tienes derecho a 2,000 pesos. A ver, hay un dato importante que proporciona la Organización Internacional del Trabajo. En un estudio publicado este año, señala que el 70% de los empleos se generan en pequeñas empresas y los trabajadores independientes. ¿Qué significa eso? Que 7 de cada 10 personas o trabajan de manera independiente, y lo que ello implica, autoempleo, o generan pequeñas empresas para, a su vez, generar empleo, lo cual nos lleva a este tema de un trabajador independiente, cómo va a solventar en un momento dado su retiro. Yo creo que esa es una de las cosas que actualmente se está discutiendo, se está bosquejando, porque ya está previsto que el sistema actual de pensiones, que está más ligado al famoso estado del bienestar, ya no es compatible con estas nuevas realidades laborales y que el Estado no puede sufragar una carga de ese tipo. Lo cual no estamos diciendo que signifique privatización en automático, se tienen que explorar necesariamente otras alternativas. Ahora bien, nomás quisiera también introducir una precisión. Yo comentaba que diversos estudios señalan que los nuevos mercados laborales, además de exigir un grado mucho mayor de especialización, o sea, tiene uno que estar muy especializado, señalaba que requiere de competencias transversales, es decir, no solamente necesito ser bueno en mi área de especialidad y conocer lo más que se pueda, sino tengo que tener otro tipo de habilidades, como que, por ejemplo, la capacidad de relacionarme con otros, es una capacidad transversal y cada vez en los mercados laborales se pone incluso como un requisito ya no deseable, necesario. Liderazgo, por ejemplo, manejo de otros idiomas, manejo de herramientas tecnológicas, manejos de datos. Esos son transversales, independientemente de mi área de especialidad. Entonces, ya no basta con eso. Requerimos también adaptarnos a estas nuevas necesidades y lo que estamos hablando en el sistema de pensiones es lo que comentaba hace unos momentos. Tiene que ver en esta línea de las políticas que se diseñan e instrumentan para incentivar, para impulsar los mercados laborales y cómo se inserta un individuo. Y estoy de acuerdo en lo que se señala. Lo que hoy queda muy claro es que ya no podemos pensar en estos mercados colectivos donde la suma de esfuerzos nos crea una situación para que todos de alguna manera lleguemos a una etapa del retiro. Ahora es individual hoy en día. A mí me parece que la discusión de las políticas es más amplia. Me parece que la discusión es sobre cuál es el papel que tiene que tener el Estado en nuestros nuevos mecanismos o nuestras nuevas realidades del mercado laboral. Me parece ser que por mucho tiempo ha imperado el tema del que sea el mercado el que regule las fuerzas de la economía y que genere los equilibrios tanto en los mercados laborales o en los mercados de bienes. Creo que el hecho de restarle
demasiada fuerza al Estado ha generado o ha permitido también todo este mecanismo de demasiada desigualdad y excesiva concentración del ingreso. E inseguridad social. Me parece que el Estado tiene que, obviamente, cuidando los márgenes de hasta dónde, pero me parece que el Estado tiene que Más activo. tener un papel más activo en la economía que permita poner las reglas más, equilibrar un poquito las reglas y favorecer el otro lado, ¿no? Que es el tema de los trabajadores, ¿no? Y buscar crear los incentivos para que se pueda distribuir más la riqueza, más acorde y evidentemente buscar generar un estado de bienestar más amplio, más generalizado a todas las clases sociales, ¿no? Y creo que hay... ¿Un regreso al estado de bienestar? Es lo que se está debatiendo. Sí, yo sugiero exactamente un regreso al estado de bienestar y un papel de un estado más activo en la economía que logre compensar estas situaciones que se dan en el mercado por el excesivo poder de negociación o que han adquirido todas estas grandes compañías o empresas fuertes sobre sus trabajadores. Y además porque los temas sindicales, pues en muchos países no funcionan, no tienen el contrapeso suficiente. Ajá. Héctor. ¿Tú estarías sugiriendo entonces que de nueva cuenta el Estado tenga una regulación sobre las condiciones laborales Pues o asegure, digamos, ciertas condiciones? Yo creo que un Estado con mayor incidencia sobre los temas económicos y no todo dejárselo al mercado porque el mercado genera, sí es eficiente, pero no necesariamente significa que es lo más justo o que puede generar las condiciones adecuadas para todos los actores, ¿no? Y ese discurso a veces atemoriza a mucha gente, ¿no? Porque si vamos a volver a los 60, yo creo que hay sectores muy específicos donde la evidencia muestra que el Estado tiene que participar. Uno de ellos es salud, por ejemplo. El Estado tiene que tener en países como Estados Unidos, como Reino Unido, el Estado tiene una participación muy importante en el tema de salud, porque aquí no tendría que tener. Pero en México un trabajador tiene acceso a seguridad de mejor calidad si está en el mercado formal y de menor calidad si no está en el mercado formal. Eso no tendría por qué ser el caso, porque justamente el que ocuparía mejores condiciones de salud es aquel que está en el mercado formal para que pueda desarrollar todas esas habilidades que requiere el mercado laboral y ir mejorando. Entonces, hay que tener una cancha pareja, por ejemplo, un sistema único de salud. Ahí tiene que participar el Estado. Eso es casi de a fuerza. Nada más un poco retomando el tema de las habilidades que tendría que tener un trabajador, ¿no? Porque efectivamente hace unos años decían, lo que tiene que ser a un trabajador, el mercado va a demandar habilidades computacionales. Y todas las universidades, todos los individuos ahora ocupan saber computación y programa. Pues ahora resulta, se introduce hasta en el kinder ya. Ahora resulta que es muy probable que esa carrera también se automatice. Entonces, todo el desarrollo... Bueno, de hecho, la matrícula, por ejemplo, en las licenciaturas que se conocen como de informática y todo eso. Entonces, los muy buenos van a tener los muy buenos. Van a poder programar los nuevos. Pero el resto, que estoy honesto, ya no es necesario. ¿Las máquinas dominarán a los hombres a las máquinas? El machine learning lo que es eso. Ahora las máquinas van a empezar a programar mejor. Son los desarrolladores de software, ¿no? Lo que realmente está teniendo auge. Pero ya ni siquiera eso, porque las nuevas tecnologías, el propio software diseña, aprende y mejora el software, ¿no? Por él mismo, no ocupas a un programador. Ahí yo creo que en eso las universidades particularmente tienen un gran reto. Que la formación que ofrezcan, las competencias que puedan desarrollar sus egresados sean muy acordes a los requerimientos del mercado que sabemos van cambiando de manera muy rápida. Creo que ese es uno de los principales retos, más allá de las áreas de conocimiento, más allá de si estas carreras en el futuro van a desaparecer. Mientras estén presentes, creo que todas tienen ese mismo reto. Eso por una parte, y yo creo que otro reto que tienen es que tienen que desarrollar más capacidades de emprendimiento en sus estudiantes, porque cada vez las oportunidades son menos, pero hay otro mundo de oportunidades que están más asociados al hecho de decidir incursionar en el sector empresarial desarrollando menos si van a pensar en ser contratados por una empresa. Exacto. ¿No? Y todos como que la visión se orienta a que esa es la principal o única posibilidad. Cuando hablamos de que una de las características es que en el futuro, y yo en el futuro ya en el presente comienza a ver, no se está en un trabajo para toda la vida, no nos van a contratar en una sola empresa. De hecho, a lo mejor no nos van a contratar para ser empleados, sino para ofrecer proyectos. ¿Sí? Y proyectos que pueden impactar enormemente. Hay estudios que dicen que en la vida laboral de un individuo, 40 años de vida laboral, mínimamente va a cambiar 8 veces de trabajo. Es decir, que eso es una realidad.
Compañeros, tenemos que cerrar acá este segundo bloque. Volvemos enseguida con las conclusiones. Esto es Enfoque Cimarrón. Muy bien, abrimos aquí el tercer y último bloque de este programa de Enfoque Cimarrón dedicado al mercado de trabajo. Al final del bloque anterior planteábamos que la universidad tiene un papel que jugar en incentivar en los estudiantes el camino del emprendedurismo, que es una de las alternativas de inserción en el mercado laboral. Y me surgió al escucharle una pregunta que le traslado a ustedes, compañeros. Cuando uno escucha emprendedurismo, enseguida piensa en individuos, individualismo, alguien sentado en un vehículo Uber. Es decir, estamos dejando de lado totalmente la posibilidad de emprendimientos colectivos o de acción colectiva, de que el individuo trabaje en grupos de amigos o de compañeros y que eso sea exitoso. ¿Es solamente el camino individual? Mira, yo creo que el emprendimiento es un tema que viene agarrando fuerza, que se viene tocando más en la parte de las universidades. Aún no, creo yo, en el nivel y en la profundidad que se tiene que atender, porque todavía no estamos, al menos en México, no estamos generando el nivel de nuevas empresas creadas por universitarios. Yo creo que ahí traemos un déficit todavía importante, pero es un tema que se viene manejando. Que en Estados Unidos justamente es en un Estados poco Unidos el motor de la nueva y en otros países, en América Latina, por ejemplo, Chile es uno de los países donde el tema del emprendimiento está teniendo más fuerza que en el resto. Pero también hay una vertiente dentro del emprendimiento que también viene agarrando fuerza, ¿no? Que son los emprendimientos sociales que posteriormente se traducen en negocio social, que tienen otro enfoque, que no tienen el enfoque exclusivo de la ganancia. Sí de la sustentabilidad, sí del el nivel de bienestar, pero no están guiados exclusivamente por la ganancia. Y allí hay espacios para esta parte que señalas, ¿no? Del trabajo de colaboración, colectivo, que creo yo que puede ser también una alternativa para compensar a esta clase empresarial que está ya solamente por el tema de la ganancia, ¿no? Porque en los niveles que estamos de concentración del ingreso se ocupan alternativas que contrarresten o que compensen esos efectos, y creo que esa puede ser una ruta que puede agarrar fuerza y que yo creo que las universidades debemos estarlas impulsando, ¿no? En el cómo, pues yo creo que es lo que hay que discutir, ¿no? Porque en el cómo no hemos sido todavía lo suficientemente exitosos, ¿no? Sin duda el tema del emprendimiento es una ruta, y creo que sumando un poco más a lo que veíamos en el bloque pasado, hay mucha bibliografía y estudios que hablan sobre qué impulsa a una persona a emprender. Digamos, el emprendimiento tradicional que busca ganancia, en lugar para no buscar un empleo, emprender su propio negocio. Y algo que puede incentivar es tener una red de seguridad. Y esa red de seguridad puede ser, por ejemplo, la renta universal, seguridad social, ¿no? Si sabes que tienes eso, entonces eres más propenso a tomar riesgos, a iniciar un nuevo negocio, a buscar un nuevo mercado. Y como mencionaba Natanael, efectivamente hay también esto que se llama capitalismo compasivo, ¿no? Esta visión nueva de los negocios, no solamente como un ente que busca ganancias, sino que busca resolver o aminorar un problema social. Y creo que en ese sentido... ¿Tiene que ver con lo que se llama el tercer sector? Generalmente eso hace referencia a la sociedad civil. Ajá. Pero el tema de la sociedad civil es que efectivamente está enfocada en resolver, digamos, la pata está muy fuerte, digamos, son dos patas, ¿no? Está muy fuerte en el tema de resolver un problema social, pero financieramente no es muy sustentable porque generalmente requiere de subvenciones del Estado o donativos de otras partes de la sociedad. La idea es que sí siga enfocada en resolver su problema social, pero fortalecer, digamos, el brazo, no la parte, el brazo financiero, ¿no? Hacerlo sustentable. ¿Todavía el sistema bancario no...? No solo el sistema bancario, el sistema legal no entiende esa diferencia, porque puede ser puedes, digamos, registrarte como una empresa que no tiene ganancias, o puedes nada más, o una empresa que tiene ganancias. No hay esa quimera entre las dos, ¿no? Entonces, es un tema que se tiene que trabajar, y creo que abona mucho al tema del mercado. Los jóvenes ahora tienen una vocación de servicio, creo yo, muy importante.
son cada vez más conscientes de las problemáticas sociales y muchos no quieren entrar al mercado laboral para reproducir los viejos esquemas, ¿no? Entonces, esta alternativa no solamente le da una oportunidad laboral, sino también una opción para... Una realización personal. Exactamente. Visión. Darle visión a su trabajo. Creo que es algo muy importante. Muy interesante. Héctor. Estaría de acuerdo en que falta impulsar con mayor fuerza el emprendedurismo. Y también estaría de acuerdo no solamente aquel que busca la ganancia, ¿no? La ganancia incluso individual, ¿no? Yo creo que si queremos aspirar no solamente al bienestar de una persona, sino también al de una sociedad, hablaría del bienestar social, precisamente debemos de pensar en estos esquemas de cooperación, de colaboración, y no reducir el término colaboración únicamente a cuestiones del trabajo, sino a toda esta red de condiciones que se deben de tejer precisamente para crear una seguridad social que le dé al individuo certeza de que lo que hace no solamente tiene impacto, sino que también el Estado, la sociedad, le retribuye por su trabajo, ¿sí? Más allá de lo económico. Es decir, que le da certeza de ser parte de una sociedad. Yo creo que ahí sí se tendrían que revisar los esquemas que han sido funcionales en su momento y que debido pues, a las transformaciones, al crecimiento de la población, se han visto rebasados, pero no significa que por eso debamos decir que son obsoletos. Ha sido un discurso que se ha manejado precisamente en aras de maximizar las ganancias y dejarlo todo, o al menos buena parte del mercado en manos de la libre empresa, cuando el Estado, estoy de acuerdo, debe tener una participación activa y muy clara, no solamente como regulador en las reglas de juego, sino también en generar las condiciones para que las personas encuentren ese bienestar. Muy bien, es un tema apasionante, creo que ha sido una excelente mesa de análisis. Muchas gracias, compañeros, gracias Concepción y equipo de producción, y como siempre, gracias a ustedes por acompañarnos desde el otro lado de la pantalla. Nos vemos la semana próxima, que la pasen bien. Gracias.